Hay una pregunta que nadie se hace al despertar. No es ¿qué vas a desayunar? No es ¿qué ropa vas a ponerte? Es esta. ¿Quién va a controlar tu día hoy? ¿Tú o todo lo demás? Porque la mayoría de las personas no lo saben, pero su día empieza perdido antes de que suene la primera alarma. Empieza perdido la noche anterior. Empieza perdido en el momento en que decidieron que la mañana no era importante. Y después se preguntan, ¿por qué sienten que la vida les pasa por encima? ¿Por qué van de crisis en crisis? ¿Por qué se acuestan igual que se levantaron? Agotados, vacíos, con la sensación de que algo falta, pero sin saber exactamente qué. Piénsalo. La mayoría de las personas en este momento, cuando suena la alarma, lo primero que hacen es coger el teléfono. Y en los primeros 30 segundos del día ya tienen la mente invadida por noticias que no pidieron, problemas de otros, opiniones que nadie les pidió y notificaciones que no aportan nada. 30 segundos y ya perdieron el día, porque la mente es como la tierra. Lo primero que siembras en ella cada mañana es lo que crece durante las horas siguientes. Y si lo primero que siembras es ruido ajeno, caos ajeno y urgencias ajenas, eso es lo que va a crecer. Los estoicos lo sabían hace 2000 años. Marco Aurelio lo escribía mientras gobernaba el imperio más poderoso del mundo antiguo, rodeado de guerras, intrigas y catástrofes. Epicteto lo practicaba siendo esclavo, sin libertad, sin propiedades, sin ningún derecho legal sobre su propio cuerpo. Y Séneca lo enseñaba a emperadores mientras vivía bajo la amenaza constante de que su alumno lo matara, que al final fue lo que pasó. Ninguno de ellos tenía una vida fácil. Ninguno de ellos esperó condiciones perfectas. Todos ellos entendieron algo que la mayoría de las personas en crisis olvida por completo, que el único momento del día donde tienes control absoluto es el amanecer, antes de que el mundo despierte, antes de que las demandas lleguen, antes de que los problemas te busquen. En esas primeras horas, eres el único dueño de lo que sucede en tu mente y en tu cuerpo. Y si desperdicias ese momento, el día ya no es tuyo. Hoy te voy a contar la historia de un hombre que llegó a ese punto, al fondo, al lugar donde ya no quedaba nada que perder. Y lo que descubrió en ese fondo cambió no solo sus mañanas, sino cada rincón de lo que era como persona. Pero antes de que empiece esa historia, quiero que sepas algo. Al final de este video, no solo vas a haber escuchado una historia, vas a tener en tus manos un sistema, 15 cosas concretas, sin adornos, sin filosofía de libro, cosas que puedes hacer mañana mismo, desde el momento en que abras los ojos, cosas que los estoicos practicaron durante siglos antes de que existiera ninguna aplicación de productividad, ningún podcast de autoayuda, ningún gurú de Internet. Las mismas cosas que este hombre aprendió a hacer cuando ya no le quedaba nada más que el amanecer. Quédate, porque lo que viene vale cada minuto de tu tiempo. Se llamaba Aurelio, y no era el emperador, era un hombre común, un hombre de esos que cargan el peso del mundo en los hombros sin que nadie se lo reconozca nunca. Vivía en las afueras de San Antonio, Texas. Corría el año 1957, y los campos de algodón seguían siendo el único destino que el mundo les ofrecía a hombres como él. Había llegado desde Tamaulipas con 22 años, una maleta de cartón y la promesa de que al otro lado del río habría algo mejor. Y durante un tiempo
creyó que esa promesa se estaba cumpliendo. Encontró trabajo. Se casó con Rosa, una mujer de ojos oscuros y manos firmes que había cruzado antes que él. Tuvieron 2 hijos, una casa pequeña, sí, pero suya, un jardín donde nada crecía bien, pero lo intentaban, una vida que desde afuera podía parecer poco, pero desde adentro era suficiente, hasta que dejó de serlo. El patrón, para quien llevaba 7 años trabajando, cerró el rancho de un día para el otro, sin aviso, sin indemnización, sin una palabra de disculpa. Solo una mañana sin camión que llegara a buscarlo y un sobre con lo que le debían de la semana anterior. Aurelio lo miró, lo metió en el bolsillo de la camisa y se quedó parado en el porche durante tanto tiempo que Rosa salió a preguntarle si se sentía bien. No se sentía bien. Pasaron 3 semanas en que Aurelio salía a buscar trabajo y volvía con las manos vacías. Sus hijos preguntaban si iban a comer. Rosa no decía nada, pero él veía cómo ella contaba las monedas en silencio en la cocina, y ese silencio le pesaba más que cualquier insulto que alguien pudiera haberle dicho en voz alta. Fue perdiendo cosas. Primero el orgullo, luego el sueño, luego las mañanas. Eso es lo que nadie cuenta de las crisis reales, que primero te roban las mañanas, que antes de quedarte sin dinero, te quedas sin la capacidad de levantarte con propósito. Aurelio empezó a despertarse tarde, a quedarse en la cama mirando el techo, el cuerpo despierto pero la mente ya rendida antes de haber empezado. Se levantaba cuando el hambre de los niños lo obligaba, o cuando Rosa abría la puerta con una expresión que no era reproche, sino algo peor, compasión. Ese verano fue el más largo de su vida, y la parte más dura no era el hambre ni la deuda, era el tiempo que se extendía delante de él sin forma ni propósito. Aurelio había sido siempre un hombre de trabajo. Desde los 9 años había tenido algo que hacer con sus manos. El trabajo no era solo sustento, era identidad. Sin él, no sabía muy bien quién era ni cómo ocupar el espacio que tomaba en el mundo. Esa desorientación era más pesada que cualquier factura. Los vecinos le ofrecían ayuda de vez en cuando. Él la rechazaba con una cortesía que dolía por dentro, no por orgullo necio, sino porque cada oferta le confirmaba algo que no quería confirmar, que se había convertido en alguien que necesita ayuda. Y ese pensamiento lo aplastaba de una manera que ninguna deuda material podía replicar. Una tarde, buscando en el cobertizo unas herramientas que pensaba vender, encontró una caja de madera que pertenecía a su abuelo. Dentro había cartas, monedas viejas y un cuaderno con la tapa negra gastada. Las hojas, amarillas, la tinta difuminada en algunos lugares. Lo abrió sin esperar nada. Eran anotaciones. Su abuelo había sido hombre de pocas palabras, pero ese cuaderno era diferente. Contenía frases, pensamientos, pequeñas instrucciones para vivir que alguien le había dictado décadas atrás en un rancho de Nuevo León. Al pie de la primera página estaba escrito con letra tosca pero segura: lo que haces al despertar decide lo que eres todo el día. Aurelio se sentó en el suelo del cobertizo y leyó durante horas. La luz entró por las rendijas de la madera. Afuera, los grillos seguían sonando. Adentro, algo en él empezó a moverse por primera vez en meses. No era esperanza exactamente, era algo más parecido al reconocimiento, como cuando alguien describe con palabras exactas algo que tú llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarlo. Su abuelo
Había vivido en México en tiempos que hacían ver la crisis de Aurelio como una molestia menor. Había perdido tierra, había perdido hermanos, había enterrado un hijo, y sin embargo, según las anotaciones del cuaderno, había llegado a los 70 años con una serenidad que sus vecinos no entendían y que él mismo no intentaba explicar. Solo vivía. Y vivía de una manera muy particular cada mañana. Aurelio cerró el cuaderno con cuidado. Lo limpió con la manga de la camisa, aunque no estaba sucio. Lo sostuvo con las dos manos un momento y pensó en algo que nunca había pensado antes, que quizá su abuelo no le había dejado nada por descuido, que quizá esa caja, en ese cobertizo, en ese verano de derrota, había estado esperando exactamente esto. No voy a contarte que esa noche Aurelio tuvo una epifanía luminosa. No voy a decirte que al día siguiente todo cambió de golpe, porque no fue así. Las crisis reales no se resuelven en una noche, se resuelven en mañanas. Una mañana después de otra, una decisión pequeña cada amanecer que se va acumulando hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona que era. Lo que sí te voy a contar es lo que Aurelio hizo al día siguiente de encontrar ese cuaderno. Se levantó antes que todos, no porque tuviera ganas, no porque estuviera descansado. Se levantó porque el cuaderno de su abuelo decía que la primera batalla del día se libra en el momento en que el cuerpo quiere seguir en la cama y la mente tiene que decidir si obedece o manda. Y esa mañana, por primera vez en meses, la mente mandó. Antes de seguir con Aurelio, necesito pausar un segundo contigo. Si estás viendo este video, probablemente hay algo en tu vida que no está como debería. No te estoy leyendo la mente. Es que este canal lo encuentran las personas que están buscando algo. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti reconoció que lo que viene te pertenece. Si este canal te está aportando algo, te pido que le des a suscribirse ahora mismo. No porque lo necesite yo, sino porque si te suscribes, el algoritmo me ayuda a llegar a más personas que están exactamente donde tú estás en este momento. Y hay mucha gente que necesita esto. También déjame en los comentarios una sola palabra que describa cómo están tus mañanas ahora mismo. Una sola palabra. Después de ver este video completo, vuelve y escríbela de nuevo. Quiero que veas con tus propios ojos si algo cambia. Volvamos a Aurelio, porque lo que aprendió ese verano es exactamente lo que tú necesitas escuchar. El cuaderno de su abuelo no era un diario. Era algo más parecido a un manual. Un manual escrito por un hombre que había vivido pérdidas mayores que las de Aurelio y que había encontrado en la disciplina de cada amanecer la única defensa real contra el caos del mundo. Las instrucciones no eran complicadas, no requerían dinero, no requerían condiciones perfectas, requerían solo una cosa: decisión. Aurelio las fue practicando una por una, con la torpeza del principiante. Algunas le costaron semanas, otras las adoptó desde el primer día, como si su cuerpo ya las conociera, y solo hubiera estado esperando que alguien se las recordara. Y juntas, todas ellas, fueron construyendo algo que no tenía nombre, pero que Aurelio podía sentir crecer adentro como se siente crecer una raíz, en silencio, sin que nadie la vea, pero con una firmeza que ningún viento puede romper. Esto es lo que aprendió. Esto es el sistema. Lo primero que hacía Aurelio cada mañana, antes de salir de la cama, era nombrar 3 cosas por las que tenía razones
para estar en pie ese día. No tenían que ser grandes. Su abuelo lo había anotado con esa letra tosca y segura: el cerebro que no sabe por qué se levanta, no se levanta. Aurelio pensaba en sus hijos, en el olor del café que Rosa preparaba, en que todavía tenía las manos y la espalda para trabajar. 3 cosas, nada más, pero bastaban para que el cuerpo aceptara la orden de moverse. Los estoicos lo llamaban de otra manera, pero hacían lo mismo. Marco Aurelio, el que sí era emperador, escribió que cada mañana se recordaba a sí mismo los privilegios que tenía: ver la luz, respirar, ser capaz de pensar. No porque su vida fuera fácil, la suya tampoco lo era. Lo hacía porque sabía que la mente sin ancla se hunde, y nombrar lo que tienes es el ancla más sencilla que existe. Lo segundo era el agua, fría si podía. Aurelio salía al patio antes de que nadie despertara y se mojaba la cara y los brazos en la pileta. El frío le sacudía algo que el sueño había anestesiado. No es un truco de bienestar moderno. Es una señal que le mandas a tu sistema nervioso. El día empezó. El cuerpo responde. El mundo es real. Ese sacudón físico cortaba la niebla mental de la crisis mejor que cualquier palabra de aliento. Lo tercero era el silencio. 10 minutos. Solo 10. Sin hablar con nadie, sin escuchar nada. Aurelio se sentaba en el escalón del porche y dejaba que la mente hiciera su inventario sin interferencia. Los estoicos tenían un nombre para esto: el examen matutino. Antes de que el mundo pusiera sus demandas sobre ti, tú ya habías revisado quién eras, qué querías y cómo ibas a responder a lo que viniera. Quien empieza el día sin ese inventario, empieza el día reactivo, y quien vive reactivo, no vive, obedece. Lo cuarto, y esto le costó más que los anteriores, era no tocar ningún problema externo durante la primera hora, sin noticias, sin conversaciones difíciles, sin revisar deudas ni buscar trabajo en las primeras horas. Su abuelo lo había anotado así: la primera hora del día es tuya. Si se la das al mundo, el mundo te la cobra toda. Epicteto decía algo parecido con palabras más antiguas: que nada te perturba, a menos que tú le des permiso de perturbarte. La primera hora era el único momento del día en que Aurelio podía practicar ese permiso sin que el mundo lo arrancara de sus manos. Lo quinto era moverse. No ejercicio formal, no rutinas de gimnasio que no tenía. Caminar, estirarse, cargar algo con los brazos. El cuerpo humano lleva miles de años diseñado para empezar el día en movimiento, y cuando lo privas de eso, le estás diciendo que el día no ha comenzado todavía. Aurelio daba 3 vueltas al perímetro de su propiedad. Era pequeña. No tardaba ni 15 minutos, pero esos 15 minutos le devolvían algo que la inmovilidad le quitaba: la sensación de que sus piernas podían llevarlo a algún lado. Lo sexto era leer. Solo una página, solo un párrafo si el tiempo no alcanzaba. Su abuelo había copiado en ese cuaderno fragmentos de libros que alguien le había leído décadas antes, porque él mismo no sabía leer bien. Fragmentos de Séneca, de Epicteto, de Marco Aurelio, aunque no sabía que esos textos tenían esos nombres. Los había copiado porque le habían cambiado algo adentro cuando los escuchó y quería tenerlos cerca. Aurelio los leía despacio, en voz baja, como si fueran instrucciones de trabajo, porque lo eran. Lo séptimo era escribir una sola intención para el día, no una lista, no un plan complejo, una frase. Hoy voy a hablar con el patrón del rancho del norte.
Hoy voy a arreglar la cerca sin quejarme. Hoy voy a mirar a Rosa a los ojos y decirle que todo va a estar bien, aunque no lo sepa todavía. Una intención concreta. Los estoicos decían que un hombre sin propósito diario es como un barco sin rumbo. El viento lo mueve, pero no lo lleva a ningún lado. La intención era el rumbo. No garantizaba nada. Pero sin ella, Aurelio sabía que el día se lo comería sin dejar rastro. Lo octavo era comer algo, cualquier cosa. En la crisis más dura había mañanas en que no había mucho. Un trozo de tortilla, un vaso de leche, lo que hubiera. Pero comer era un acto de respeto hacia el cuerpo que necesitaba trabajar. Aurelio lo hacía despacio, sentado, sin apuro. Los estoicos no hablaban de nutrición, pero Séneca escribió que quien maltrata su cuerpo en nombre de la disciplina confunde el rigor con el castigo. El cuerpo no es el enemigo, es la herramienta. Y las herramientas se cuidan. Lo noveno era nombrar la única cosa más importante del día, no la lista de pendientes, la única, la que si se hacía el día habría valido. Aurelio la escribía en la palma de la mano con el dedo, sin tinta, como un recordatorio invisible. Era su ancla durante las horas de ruido y distracción. Cuando la crisis le lanzaba encima 10 problemas al mismo tiempo, esa única cosa lo centraba de nuevo. Porque quien intenta resolver todo a la vez, no resuelve nada. Y quien sabe cuál es su prioridad real, puede volver a ella aunque el mundo arda. Lo décimo era lo que más trabajo le costó entender, pero que su abuelo había subrayado 2 veces en el cuaderno: practicar la anticipación estoica. Antes de salir de casa, Aurelio cerraba los ojos un momento y pensaba qué podía salir mal ese día. No para angustiarse, para estar listo. Los estoicos lo llamaban premeditatio malorum, la meditación anticipada del mal. Si sabes que puede llover, no te destruye que llueva. Si sabes que el patrón puede rechazarte, no te aplasta el rechazo. Aurelio aprendió que la sorpresa no solo duele, sino que paraliza. Y él no podía permitirse la parálisis. Lo 11 era despedirse de su familia antes de salir, mirarlos, tocarles el hombro o la mejilla, no como rito vacío, sino como recordatorio de por qué iba a donde iba. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, decía que quien ama algo verdaderamente sabe que puede perderlo. Y ese saber hace que cada momento con eso sea real. Aurelio había estado tan hundido en su crisis que había dejado de ver a Rosa y a sus hijos. Los miraba sin verlos. Esa despedida de cada mañana era la práctica de volver a verlos. Lo 12 era salir sin prisa, no porque tuviera tiempo de sobra, sino porque la prisa es la señal más clara de que algo externo te controla. Aurelio empezó a calcular bien sus tiempos para no tener que correr. Y en los días en que no lo lograba, porque la vida siempre encuentra la manera de complicar los planes, respiraba hondo y caminaba de todas formas a su ritmo. Los estoicos sabían que la prisa no solo gasta el cuerpo, gasta la mente, y la mente de Aurelio era su único capital en esos meses. Lo 13 era agradecer algo al aire libre, no en privado, no en silencio total, en voz baja, afuera, con el cielo encima. Podía sonar raro. Aurelio mismo se sentía raro al principio, pero había algo en hacerlo de pie, bajo el sol o bajo las nubes, que lo conectaba con algo más grande que su problema. Marco Aurelio
Escribía que somos parte del todo y que olvidarlo es la fuente de todo sufrimiento. Ese momento de gratitud en voz baja era el recordatorio de que Aurelio existía en un mundo más vasto que su deuda y su desempleo. Lo 14º era establecer su código del día, una sola palabra que quisiera encarnar en las próximas horas. Paciencia, firmeza, generosidad, valor, no una meta, no un resultado, una forma de ser. Los estoicos vivían orientados por virtudes, no por objetivos, porque los objetivos dependen de cosas que no siempre controlas. Las virtudes dependen solo de ti. Aurelio elegía su palabra y la repetía en voz baja al cruzar la puerta. Era su escudo. No lo protegía de lo que el mundo le tirara encima. Lo protegía de convertirse en alguien distinto a quien quería ser cuando le tiraran esas cosas. Y lo 15º, el último, el que tardó más semanas en comprender del todo, era esto: aceptar desde el amanecer que el día no iba a ser perfecto, que algo iba a salir diferente a lo planeado, que iba a haber un momento de cansancio, de frustración, de duda, no como rendición, sino como preparación. Epicteto lo decía con brutalidad serena: no pidas que lo que sucede suceda como quieres. Pide que lo que quieres que suceda sea lo que sucede. Aurelio no entendió esa frase la primera vez que la leyó. La entendió el día que llegó a un rancho dispuesto a pedir trabajo. Lo rechazaron, y en lugar de hundirse, sonrió, dio las gracias y siguió caminando al siguiente, porque ya había aceptado esa posibilidad antes de salir de casa. Y lo que ya aceptas no puede derribarte. Estas 15 cosas no se hicieron todas bien desde el primer día. Algunos hábitos le llegaron naturales desde el principio, como el agua fría y el silencio. Otros le costaron semanas de tropiezos. Hubo mañanas en que la intención del día era una mentira que él mismo no se creía. Hubo mañanas en que la anticipación del mal lo hundía en lugar de prepararlo, porque aún no había entendido la diferencia entre prepararse y torturarse. Hubo mañanas en que el código del día era paciencia, y a los 10 minutos de salir de casa ya había perdido toda la que tenía. Pero volvía. Al día siguiente, volvía. Porque eso es lo que hace el sistema. No te promete que vas a ser perfecto. Te promete que aunque falles, mañana tienes otro amanecer para intentarlo de nuevo. Y mientras tengas eso, tienes todo. Rosa lo notó antes que nadie. No le dijo nada durante semanas. Solo observó. Lo veía levantarse antes que ella. Lo veía salir al porche con el cuaderno. Lo veía despedirse de los niños con una pausa, como si ese momento importara. Una noche, cuando ya los niños dormían, se acercó a él en la oscuridad de la cocina y le puso una mano en el hombro. «¿Ya volviste?», dijo. Aurelio no supo qué responder, así que solo asintió. Ella no hablaba de que había conseguido trabajo. Hablaba de algo anterior, de que el hombre que se había ido no en el camión del patrón, sino en su propia cabeza, ese hombre había encontrado el camino de vuelta. Y ese camino empezaba cada mañana antes de que nadie lo viera. ¿Sabes cuánto tiempo tardó Aurelio en conseguir trabajo estable otra vez? 4 meses y 16 días. Lo sé, porque él lo anotó en el mismo cuaderno de su abuelo, en la última página que quedaba en blanco. No lo anotó como una victoria sobre el mundo, lo anotó como una nota para sí mismo. 4 meses y 16 días practicando las mañanas
antes de que el resto siguiera. El trabajo llegó porque siguió intentándolo, eso es cierto. Pero algo más llegó antes que el trabajo, y eso era lo que ninguna oferta laboral podía darle: la certeza de que no dependía de que el mundo dijera que sí para estar entero. Esa certeza llegó en una mañana fría de octubre, cuando se levantó antes que todos, hizo sus 15 cosas, salió al porche y sintió, por primera vez en meses, que estaba listo. No listo para que le saliera todo bien, listo para lo que viniera. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Cuando el trabajo llegó, no llegó como regalo del cielo. Llegó porque Aurelio había llamado a una puerta que había pasado 10 veces sin detenerse. La había pasado sin detenerse porque antes pensaba que no merecía llamar, que alguien en su situación no tenía derecho a presentarse con dignidad. La mañana le enseñó lo contrario. Cada amanecer en que se levantó primero, hizo sus 15 cosas y salió de esa puerta con su código del día en el pecho. Fue un amanecer en que la dignidad no era algo que el mundo tenía que darle. Era algo que él se ponía antes de salir, igual que el sombrero. El patrón que lo contrató se llamaba George Harlan. Tenía un rancho de 200 hectáreas al sur de San Antonio y necesitaba un capataz que entendiera de hombres y de tierra al mismo tiempo. Cuando Aurelio llegó a la entrevista, lo miró durante varios segundos sin decir nada. Luego dijo: ¿Por qué debería contratarte a ti y no a los otros 15 que vinieron esta semana? Aurelio pensó en sus hijos, pensó en Rosa, pensó en el cuaderno y dijo algo que no había planeado decir: porque cuando llegue aquí mañana, ya habré trabajado 2 horas antes de que usted haya tomado el primer café. Harlan lo contrató esa misma tarde, no porque la frase fuera perfecta, sino porque en la manera de decirla estaba la evidencia de algo que el ojo humano reconoce aunque no sepa nombrarlo: la presencia de alguien que ya no espera que el mundo lo salve. Mientras escuchas esto, puede que estés en un momento parecido al de Aurelio, o puede que estés bien, pero sientes que algo falta, o puede que simplemente hayas llegado aquí porque algo en ti sabe que tus mañanas podrían ser diferentes. En cualquiera de esos casos, lo que te acabo de entregar no es filosofía, es un sistema. 15 pasos que no requieren dinero, ni condiciones perfectas, ni que el mundo te coopere. Solo requieren que mañana, cuando suene la alarma o cuando tu cuerpo empiece a despertar, elijas ser tú quien mande primero. Séneca escribió algo que vale más que todos los libros de autoayuda que existen: mientras postergamos, la vida pasa. No dijo mientras fracasamos. No dijo mientras sufrimos. Dijo mientras postergamos, porque la postergación es la única derrota que no nos impone el mundo. Nos la imponemos nosotros mismos, una mañana a la vez. Y si este hombre, Aurelio, con sus hijos con hambre, su rancho cerrado y su maleta de cartón de hace décadas, pudo encontrar en las mañanas lo que el mundo le había quitado, ¿qué excusa tienes tú? No te lo pregunto como reproche, te lo pregunto como invitación. ¿Qué pasaría si mañana, solo mañana, hicieras una de estas 15 cosas antes de que el mundo empiece a pedirte algo? Solo una, la que más te resonó mientras escuchabas. La tierra no cambió para Aurelio de la noche a la mañana. El mundo siguió siendo difícil, injusto a veces y silencioso cuando más necesitaba que le respondiera. Pero él ya no esperaba que el mundo fuera diferente
para empezar a hacerlo él. Y en ese silencio sin aplausos, antes de que nadie despertara, encontró lo único que nadie puede quitarle a un hombre que decide levantarse primero: su día, y después, poco a poco, su vida entera.